Y bueno, que no se nos olvide que hoy tenemos un partido tremendamente importante que puede influir en el destino de Carlo Ancelotti. Un Carlo Ancelotti que, por cierto, ha dado negativo y viaja corriendo a Londres precisamente para poder dirigir al equipo esta misma noche, porque ya no tiene que guardar, lógicamente, ningún tipo de cuarentena ni nada parecido. La verdad es que llega en el último momento y evita, en mi opinión, un ridículo mayúsculo, si es que no lo ha hecho ya el Real Madrid, presentándose a una rueda de prensa como la de ayer únicamente con el portero y absolutamente nadie precisamente para tapar ese hueco que deja Ancelotti en las conferencias de prensa. Me sorprende que un equipo como el Real Madrid, que está preparando un futuro emocionante, excitante y brillante, no tenga en cuenta cosas tan básicas como que hay que tener un segundo entrenador licenciado. O sea, es absolutamente apabullante. Pero en cualquier caso, lo cierto es que Ancelotti podrá estar por lo menos en el encuentro, lo cual lógicamente es buena señal, teniendo en cuenta que, aunque últimamente Ancelotti está bastante discutido, pues hombre, siempre es interesante tener al primer entrenador precisamente para dar órdenes en el caso de que sea necesario. Pero en cualquier caso, veremos a ver, porque ya os digo yo que incluso hoy un mal resultado podría volver a traer el debate de Ancelotti a la mesa. Así que mucho ojo con lo que pueda pasar hoy, porque yo personalmente no las tengo todas conmigo de que Ancelotti vaya a acabar bien si efectivamente en esta eliminatoria de Champions la cosa no termina bien. Así que veremos a ver qué ocurre. Y por cierto, hago un pequeño alto en el camino porque justo ayer precisamente en Twitch os comentaba que ya tenemos un montón de nuevas camisetas que estamos actualizando en nuestra página de camisetas de jmadrid.com y se ha filtrado efectivamente una que ya tenemos, que es esta, que es la del anticipo de la del año que viene, con la que podrían jugar ni más ni menos que Kylian Mbappé y Erling Haaland. Bueno, dejadme que os diga que si acaso tenéis pensado entrar a nuestra tienda jmadrid.com, lo cierto es que ahora mismo ya sabéis que le estamos haciendo un montón de mejoras y bueno, a lo mejor os la encontráis no operativa, pero en cualquier caso esperad simplemente unas horas para que la tengamos toda lista precisamente con todos los productos añadidos y podáis hacer vuestra compra tranquilamente. En cualquier caso, ahora me gustaría saber qué opináis de la misma. A mí, personalmente, ya sabéis que los productos que ha sacado Adidas del equipo en los últimos años no son, honestamente, de mis favoritos, pero sí es verdad que las camisetas tienen lógicamente muy buen precio precisamente porque las compramos en origen y a mí personalmente casi ya me da igual lo que le pongan a Kylian Mbappé y a Erling Haaland encima. O sea, puede ser el diseño más feo del mundo, que yo lo que estoy es deseando verles con la camiseta del Real Madrid, sea más o menos bonita, porque al final es esencialmente lo que estamos esperando todos. Así que no os preocupéis, que al final, con un poquito de suerte, con un poquito de optimismo, ya veréis cómo les tenemos a los dos y además luciendo, como veis, esta camiseta que tenemos por aquí, que también se han sacado modelos de la que llevamos frente al Barça y todo ese tipo de cosas. Así que echadle un ojo a jmadrid.com. Y bueno, una buena noticia es que el Manchester City parece que se aleja, según The Telegraph, ni más ni menos que del fichaje de uno de los grandes objetivos del Real Madrid para esta temporada, que es ni más ni menos que Tchouaméni. Al parecer el City también estaba interesado en el jugador francés, pero entienden que si van a por Haaland y que si quieren al jugador noruego, entonces tienen que renunciar a Tchouaméni. Lógicamente, esto es una muy buena noticia para el Real Madrid, que a pesar de que no se queda como único competidor por el jugador francés, porque también anda el PSG por allí, lo cierto es que, puesto que supuestamente ya hay acuerdo entre el jugador y el Real Madrid, en mi opinión, somos los mejor colocados precisamente para hacernos con los servicios de Tchouaméni, que, como digo, no quiere decir que todo esté hecho y escrito, ¿vale? Porque ya sabes que ayer aparecían un par de cifras en las que el Real Madrid se tiene que fijar para cerrar al jugador, que son la que os comenté en primer lugar de 60 millones y luego, por otro lado, la que os comentaron un poco más tarde de 80 millones. ¿Cuál puede ser la más correcta? En mi opinión, creo que se va a quedar entre 60 y 70. Yo creo que el Real Madrid ofrecerá un buen dinero por él. Me parece que 80 quizá es demasiado exagerado para un jugador que, bueno, tiene una progresión tremenda en Francia, ¿vale? Seleccionable francés con el combinado galo, tal y cual, pero bueno, que al final no deja de ser un jugador muy joven que tampoco tiene un palmarés como para reventarlo, ¿me entendéis? 80 millones, joder, vamos a poner un poco de seriedad al mercado. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, pero desde luego es una muy buena noticia que el City se baje del autobús. Si lo de 442, si lo de la FIFA, el de BES y tal y cual no os había parecido suficiente ridículo, esperaos que todavía hay gente que está dispuesta a luchar por hacer un ridículo todavía más espantoso. En este caso se trata ni más ni menos que de la lista elaborada por la publicación
Goal, por la revista Goal, quien ha dejado a Thibaut Courtois fuera ni más ni menos que del top 10 de mejores porteros del mundo y lo coloca en el número 20, el portero del Chelsea. Edouard Mendy está ni más ni menos que el 15º. Yo personalmente, de verdad, a mí esto ya no me parece ninguna casualidad. O sea, que un momento dado, una lista de un Balón de Oro de una publicación pueda dejar fuera a un jugador que visiblemente es de los mejores del mundo, puedo entenderlo. Pero que una tras otra vez dejen a alguien que está siendo tan absolutamente destacado en un equipo como en el Real Madrid, que tiene una proyección mundial, a mí esto ya no me parece casualidad. A mí esto lo que me parece es ni más ni menos que se está llevando a cabo un complot o bien contra el jugador o bien contra el Real Madrid, contra la institución o lo que sea. No puede ser producto de la casualidad que le estén dejando sistemáticamente fuera de todos los rankings a nivel de mejor portero, ranking para el Balón de Oro o lo que sea. No me creo que sea casualidad y aquí yo ya empiezo a ver manos negras por todos los sitios. O sea que cuidado con el tema de Thibaut Courtois, que para mí es un tema muy caliente y que deberíamos analizar con detenimiento. Y ojo porque las últimas malas actuaciones del Real Madrid lógicamente no han pasado desapercibidas para nadie e incluso Luis García, ni más ni menos exjugador del Liverpool, se atrevía a criticar de manera dura, yo diría a rajar contra el Real Madrid, diciendo que a pesar de la grandeza que tenemos, el Real Madrid no crea, no construyen y sufrieron mucho contra el Celta de Vigo, lo cual lógicamente es revelador de un equipo que, aunque nos duela, efectivamente da esa sintomatología. El equipo blanco, lógicamente, frente al Celta de Vigo no estuvo muy acertado a pesar de que arrampló los 3 puntos. El problema es que cuando no estás acertado en el campo y te toca, por ejemplo, un Barcelona, te meten un 0-4. Claro, yo evidentemente no quiero pensar qué puede ocurrir con el Chelsea, del que te puedes encontrar, lógicamente, una versión como con el Brentford de 1-4, aunque jugando con los suplentes, y todo lo contrario. Un partido en el que te pasen por encima y te roñen, lógicamente tirando de pulmón, de piernas y de que al final son campeones de Europa, ¿me entendéis? Así que a partir de aquí hay que tener muchísimo cuidado porque el partido de esta noche se nos puede atragantar. Puede ser una de dos, como cualquier otra noche europea, una auténtica maravilla como la del PSG o por el contrario una auténtica tortura precisamente como la del primer PSG, la de la ida frente al PSG. Así que bueno, veremos a ver cómo se plantea el encuentro. Yo espero que salgamos vivos, por lo menos que tengamos opciones de cara a la vuelta, porque si no, la cosa se puede complicar muy mucho de cara al año que viene. Y bueno, ayer Fabrizio Romano, lógicamente, en su podcast tenía que hablar, lógicamente, del tema de conversación del día, que era el tema de Kylian Mbappé y, por supuesto, el tema de Haaland y juntarlos a los dos en el Real Madrid. Bueno, pues Fabrizio Romano, déjame que os diga que se reafirmaba en lo que ya comentaba hace aproximadamente una semana, que para el jugador noruego, evidentemente, jugar con Kylian Mbappé no va a ser ningún problema y que ponerlos a los dos juntos en el Real Madrid no va a ser, desde luego, el impedimento mayor para el equipo blanco de juntarlos a los dos para la temporada que viene. Al contrario, ambos dos saben que se complementarían a la perfección. De hecho, ya os he sacado en algún vídeo que se han hecho algún gesto mutuo, algún guiño mutuo, algún like en redes sociales, y yo creo honestamente que esto, desde luego, aunque lo diga Fabrizio Romano ahora, es algo que ya nos imaginábamos todos, porque los dos han crecido viendo a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y los dos son precisamente del team Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Y por supuesto los dos quieren llevar la camiseta y el escudo que el portugués lució precisamente en la pasada década. Así que para mí no hay ninguna duda, efectivamente me sumo a lo que dice Fabrizio Romano, porque por supuesto siempre he pensado que el tema de generar problemas entre Mbappé y Haaland ha sido un tema más de la prensa, más del romanticismo, más del amarillismo que una realidad. Para mí no hay realidad en absoluto en este sentido y creo que los dos estarán perfectamente bien jugando lógicamente para el Real Madrid. Así que nada, es cuestión de seguir esperando que caiga el fruto maduro del árbol y listo. Una de las cosas que sí que me inquietó ayer en Twitter fue precisamente a Jan Aje-Fjørtoft refiriéndose a la portada del equipo con Karim Benzema elogiando a Kylian Mbappé. Bueno, el asunto es que Fjørtoft compartía la publicación y decía: vaya, así que Benzema prefiere a Mbappé. Interesante. Claro, lo dejaba con un tono de ironía que lógicamente a mucha gente le llamaba la atención, porque quizá este tipo de cosas son las que cuentan para que un jugador pues al final se decida o se decante por un equipo u otro. Y de alguna manera Fjørtoft, que es casi el portavoz de la familia Haaland, evidentemente cuando ponía interesante era como, pero bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Es decir, que en lugar
de hacer guiños al que tienen que convencer, resulta que se los hacen al que supuestamente ya está convencido. Que Haaland quiere jugar en el Real Madrid de todas, pero que lo que espera, en mi opinión, Fjortoft, es que por fin el Real Madrid o alguno de sus jugadores haga algún gesto hacia el jugador noruego. Cosa que han tenido con Kylian Mbappé y sin embargo no han tenido con Haaland. Es cierto que el Real Madrid debería animarse a abiertamente decir que también quieren a Haaland. No veo por qué no veo que haya nada malo en elogiar al que puede ser también uno de los jugadores más determinantes del ataque del Real Madrid, que es Erling Haaland. Así que yo creo que el tuit de Fjortoft iba en esta dirección, iba en este sentido. No sé si podrá ocurrir o no, pero en cualquier caso a mí me encantaría que sucediera. Veremos a ver lo que pasa. Y aunque ya en su momento os di buena cuenta de esto, lo cierto es que ayer volvían a revivir el asunto, yo creo que con motivo un poco también del partido, ¿vale? Resulta que un jugador del Chelsea, Kai Havertz, lo tenía más que hecho con el Real Madrid. Estaba todo pactado, estaba todo hablado, estaba todo dicho, estaba todo pensado y Kai Havertz, curiosamente, quería venir al Real Madrid. Bueno, pues Kai Havertz terminó en el Chelsea y aluden que fue la pandemia la que se llevó por delante el tema del fichaje. Pero déjame que os diga una cosa, no fue solo Kai Havertz. Donny van de Beek fue un jugador que estuvo más allá de la órbita del Real Madrid y estuvo prácticamente medio de blanco madridista vestido cuando al final se malogró su fichaje porque el Real Madrid perdió interés por el tema del COVID y encima no se retomó. Y además el jugador decidió que el Manchester United era su mejor destino. Bueno, no tengo que deciros lo que ocurrió con su carrera. Evidentemente completamente destrozada, yéndose a un Manchester que ha sido un auténtico desastre y encima dentro del desastre del United es que él no ha tenido ni siquiera protagonismo. No ha tenido ningún tipo de oportunidad, no se le dio ningún tipo de oportunidad ni con Solskjaer, ni con Rangnick, ni con nadie y lógicamente en este caso, porque bueno, Kai Havertz al final en el Chelsea, campeón de Europa, vale, pero es que Donny van de Beek, un auténtico desastre. Pero bueno, el asunto es que para que veáis que las cosas, cómo puede cambiar el mercado de fichajes, de tener a un jugador hecho, podrías haberlo anunciado y en el último momento haber cambiado totalmente la situación. Así que bueno, nos queda la frustración. Y lógicamente también con respecto al partido de esta noche, ayer las cámaras del Chiringuito captaban una conversación muy reveladora entre David Ancelotti y Toni Kroos. Decía Toni Kroos en ese vídeo, si no lo habéis visto, yo no lo puedo reproducir aquí por temas de copyright, ya sabéis que es un tema muy recurrente en YouTube, pero en cualquier caso le decía Toni Kroos, lo único que captaban las cámaras era no, estas son palabras de Toni Kroos, no, si no le llamo, es decir, refiriéndose al míster, refiriéndose a Ancelotti, para que venga aquí, es decir, como dando a entender, según interpretaron en el Chiringuito, que quizá podrían dejarle de suplente y él de una manera sarcástica, risueña, decía, no, eso no puede ocurrir porque si no le llamo para que venga aquí. Lo cual, lógicamente, puede querer decir que, una vez más, el centro del campo estará copado con los Modric, Kroos y Casemiro. Claro, lógicamente yo sé que hay mucha gente que está deseando que caiga la CMK, porque en cierto modo queremos ver ya algo de renovación en el equipo. Y no un entrenador que sea extraordinariamente conservador, incluso aunque las circunstancias lo desaconsejen. Claro, me da pena también, es verdad, que sacrifiquen a un jugador simplemente porque tiene que venir el relevo generacional. Pero es que también es cierto que el Real Madrid, en sus últimas apariciones, ya está muy necesitado de ritmo, de piernas y de pulmones. Y por eso, para mí, la presencia de Fede Valverde hoy sería crucial. Pero, quién sabe, chico, con este Ancelotti nunca sabe nada. Luego además también vamos a desvelar el nombre del equipo que parece que se une a la lista ahora, puesto que hay muchas dudas con el tema de Mbappé yendo al Real Madrid, que precisamente también pretendería al jugador y es un viejo conocido teniendo en cuenta que hace años cuando Mbappé no conocía todavía o no conocíamos cuál podía ser el destino de Mbappé, también le pretendió. Es ni más ni menos que el Liverpool según 442. También es verdad y tengo que decir que Radio Monte Carlo Sport comentó que o bien Liverpool o bien City se habían unido a la carrera. Bueno, pues fue 442 quien ni más ni menos que añadió y especificó que era el Liverpool el equipo, el tapado del que se trataba en la carrera
para fichar a Kylian Mbappé. Bueno, dejadme que os diga una cosa. 442 fue el que dejó también fuera del top 10 a Thibaut Courtois, con lo cual yo personalmente no le daría demasiada importancia, porque además el Liverpool sí sonó en algún momento dado para fichar a Kylian Mbappé, pero creo que después de los años, honestamente, no hay absolutamente nada que ellos puedan hacer para fichar a Kylian Mbappé. Mbappé es jugador del Real Madrid y solamente, honestamente, creo que el Paris Saint-Germain, pero en una proporción casi mínima, podría quedarse con el jugador, pero honestamente no lo tengo ni siquiera del todo claro. Así que yo personalmente sigo pensando que Mbappé va a jugar en el Real Madrid y que desde luego ni el PSG ni ningún otro equipo, mucho menos otro equipo, mucho menos el Liverpool, se va a hacer con los servicios de Kylian. Así que lógicamente después de lo que dijo Pedrerol, yo me vuelvo a pegar sinceramente y a adherir a lo que os saqué en el último vídeo de anoche, en el que recogía la fecha que daba Joaquín Maroto, que además ha sido exdirector de comunicación del Real Madrid y continúa trabajando para Cadena Ser y Diario AS, que tiene buena información también sobre el Real Madrid. Lo que ocurre es que con este periodista no suele salir demasiado en medios, ¿vale? Su exposición no es tanta, obviamente, como la de Pedrerol, y por eso hay gente que no termina de creerse o no le conoce o no sabe exactamente qué opinar acerca del tema. Pero, lógicamente, que dijera 22 de julio a mí me parece bastante más razonable, 22 de 23, teniendo en cuenta que es el típico mes de verano, que justo empezará la pretemporada, que lógicamente los jugadores han vuelto de las vacaciones que normalmente son, bueno, en realidad son finales de junio, ¿me entendéis? Y vuelven a mediados de julio. En fin, no sé qué idea tiene desde luego el Real Madrid en este sentido, pero a mí me parece que esta fecha cuadra mucho más con toda, lógicamente, la evidencia histórica que hay en cuanto a fichajes, de que siempre llegan en junio y son presentados en julio y tal y cual, que obviamente me tengo que adherir más a esta opinión de Joaquín Maroto que a la de Pedrerol. O sea, a mí un fichaje yo creo que sería la primera vez en la historia que lo veo presentado en mayo o en la primera semana de junio. Honestamente no me cuadra nada. Así que bueno, vamos a ver a partir de aquí porque lógicamente como también es un año especial, teniendo en cuenta que el Mundial de Qatar es más tarde de lo habitual, es en invierno, pues yo qué sé, quién sabe. Lógicamente, a pocas horas para el encuentro frente al Chelsea, algo de lo que más se comenta, algo de lo que más se habla o se especula, es precisamente qué 11 sacará Ancelotti, sobre todo después de lo visto captado por las cámaras de El Chiringuito. Bueno, según Iván Martín, que es enviado especial de OK Diario precisamente al encuentro, lo cierto es que él comenta que a pesar de que la CMK cuenta con todas las papeletas para estar sobre el terreno de juego, cree que Valverde podría ser la gran sorpresa del Real Madrid. Lógicamente, para los demás puestos, salvo alguna cosa en contrario, pues van a ser lo de siempre: Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, luego por supuesto la CMK si no falla, y arriba es lo que queda saber si efectivamente Vinicius y Benzema estarán acompañados de Rodrigo en una noche mágica de Champions o por el contrario de Marco Asensio. Pero lógicamente la novedad debería venir en el medio del campo, donde para la mayoría de los madridistas Fede Valverde debería estar hoy, precisamente porque un partido de estas características requiere de jugadores como él, requiere de jugadores que sean principalmente físicos y que lógicamente lo dejen todo en el terreno de juego. No sabemos si finalmente ocurrirá. Lo que sí va a ocurrir es que Carlo Ancelotti va a estar, con lo cual no debería tener excusa, desde luego, para no ponerlo. En mi opinión, creo que sería la mejor idea que podría tener. Honestamente, la mejor idea sería poner a Fede Valverde, pero en cualquier caso va a haber que estar muy atentos porque no las tengo yo todas conmigo. Y automáticamente después de que Pedrerol dijera eso, Twitter se llenaba lógicamente de todas vuestras opiniones y prácticamente todas coincidían en lo mismo. ¿Cómo narices va a ser presentado Kylian Mbappé en mayo cuando el jugador termina contrato el 30 de junio? Todo el mundo se preguntaba lo mismo. Todo el mundo. Claro, obviamente yo estaba entre ellos. Digo, un momento, ¿cómo puede ser el 30 o finales de mayo, 30 de mayo, cuando sea, o el primeros de junio, si el contrato se extiende hasta el 30 de junio? ¿Qué pasa? ¿Que todavía siendo jugador del PSG va a ser presentado con el Real Madrid? Bueno, no. La explicación, entre comillas, es que todo termina antes. No hay mundial. En verano me refiero, el mundial se pospone para invierno, pero aún así los campeonatos domésticos terminan antes. Con lo cual el asunto está en saber si el contrato de Mbappé es hasta final de temporada o ya a partir de que termine la temporada queda sin efecto,
o queda desvinculado, o si a lo mejor lo que dicen es que a finales de mayo el jugador anunciará que no sigue en el Paris Saint-Germain, ¿vale? Pero claro, evidentemente a todos nos ha quedado una duda muy grande y no ha convencido a mucha gente. Es decir, lo que se suponía que iba a ser un anuncio de Pedrerol bomba, como yo os comenté en el día anterior, resulta que se ha quedado en una duda muy grande dentro del madridismo, que ha llevado incluso a algunos a pensar que quizá los rumores de Francia no estén tan desencaminados. Todo el mundo esperaba como agua de mayo lo que dijera Pedrerol anoche. Y bien, ¿defraudó o no defraudó? Vamos a por ello. Efectivamente, igual que os saqué el último vídeo, con lo que Joaquín Maroto, periodista de Diario AS, había dicho acerca de la presentación de Mbappé, adelantándose contra pronóstico a Pedrerol y a prácticamente todo el mundo, pillando desprevenido, poniendo una fecha sobre la mesa tan clara como el 22-23 de julio, bueno, pues ni más ni menos que Pedrerol contestaba algo que ciertamente dejaba desconcertada a la hinchada, es decir, a la audiencia y especialmente a los madridistas. Pedrerol insistía en que el jugador jugará en el Real Madrid. De eso no le cabía la menor duda. Explicaba un poco durante el primer minuto y medio que el jugador, Kylian Mbappé, está recibiendo presiones inimaginables por parte de Qatar y de Francia, y que incluso comenta lo que ya os dije que pasé por encima de ello. Si el Paris Saint-Germain quiere que se quede, es capaz de pagarle la multa que tenga que pagar al Real Madrid si efectivamente tiene un contrato vinculante, ¿va? Entonces, lo que dijo Pedrerol es que Mbappé va a jugar en el Real Madrid si firma algo, que fue el primer elemento que nos dejó ciertamente desconcertados, y el segundo fue la fecha. Por fin dio fecha. Mayo o junio, dependiendo de si el Real Madrid se clasifica para la final de Champions o no. Y sí, dijo que esa será la fecha de presentación. Así que ya no hay más dudas, pero lo que sí hay es un debate abierto del que por supuesto os voy a hablar en los siguientes audios. Pero la fecha, según Pedrerol, es finales de mayo, 1 de junio. Por cierto, que una noticia que pasó ciertamente desapercibida en el día de ayer fue que cuando Radio Montecarlo comentaba que en mayo Kylian Mbappé va a renovar con el Paris Saint-Germain, Pedrerol salía tajante y firme a desmentir este hecho y decir que lo que iba a ocurrir en mayo, y lo digo precisamente por lo que dijo luego por la noche, sería que se anunciaría la marcha y despedida de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Es decir, ahora estaba pensando y digo, bueno, a lo mejor lo que él quiso decir no es que la presentación de Mbappé vaya a ser en mayo o junio, sino que lo que va a ocurrir en mayo o junio es que el jugador anunciará que se va del Paris Saint-Germain. Quizá quiso decir eso. ¿Vale? Es lo que quiero creer. Porque pensándolo, no me cuadra para nada que un jugador vaya a ser presentado ya con el Real Madrid en mayo si todavía tiene contrato en vigor con otro equipo. Incluso, aunque la temporada ya esté terminada, ¿me entendéis? Se me haría tremendamente raro. ¿Qué puede ser? Hombre, por supuesto que puede ser, pero que lógicamente lo veo difícil y prácticamente todos lo vemos difícil porque se ha generado un debate absolutamente brutal en Twitter. Pues evidentemente también. Así que bueno, veremos a ver a qué se refiere exactamente Pedrerol, veremos a ver si hoy en sus directos de Twitch comentan algo más, porque lógicamente hay previa del partido frente al Chelsea, y en este sentido, bueno, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque lógicamente todos los madridistas estamos tremendamente inquietos. Ojo, porque esto es noticia de última hora que ni más ni menos viene de The Telegraph, el mismo periódico que ya vino filtrando información con respecto al City y a Erling Haaland, a su fichaje por el Manchester City, por el equipo de Guardiola. Bueno, pues según comentan, y esto acaba de salir, como digo, hace un ratito nada más, el noruego habría vuelto a rechazar una segunda oferta del City que le ponía 28 millones de euros al año. ¿Y por qué? Porque según el diario afirma, el jugador solamente quiere ser jugador del Real Madrid. Así que bueno, yo creo personalmente que ahora ya sí que se pone la cosa muy de cara, porque evidentemente con el máximo competidor, que es el City, viendo cómo hay un jugador por el que tienen todo el dinero para ficharle, pero que no quiere jugar con ellos, pues lógicamente en algún momento tendrán que decir que no, y en algún momento se tendrán que bajar y apear del autobús y decir, mira, si es que hemos hecho lo posible, pero es imposible. Es decir, Bats, que puede decir, oye, que viene el City con esta pedazo de oferta, pues al final el jugador no quiere jugar en ese equipo. Evidentemente tú no puedes
forzar a nadie a jugar en un equipo donde no quieres, ¿me entendéis? En el primer contrato decían el equipo inglés le ofreció un salario neto de 27 millones y lo habían subido a 28. Bueno, pues ni aún así ha sido aceptado y esta oferta habría sido rechazada, lo cual es una buenísima noticia para el madridismo y para los madridistas, porque ahora, vamos, ya debe quedar poco para llegar y alcanzar ese acuerdo con el Dortmund, que es lo que falta. Y esto de alguna manera ratifica la información que os di la semana pasada acerca del acuerdo que ya tenía Haaland con el Real Madrid. Que en la Liga el Real Madrid puede ser sancionado por no mandar al entrenador o a nadie que le sustituya a la rueda de prensa previa y posterior, lógicamente ya no es un secreto, pero que le pueda ocurrir lo mismo en Europa, pues yo ya no lo dudo tampoco. Pero en cualquier caso, independientemente de que no nos sancionen, lo cierto es que la imagen del Real Madrid queda tremendamente dañada, porque claro, lo que se pregunta todo el mundo es ¿cómo puede ser que el mejor club del mundo con la proyección mundial más grande de todos los tiempos no tenga un plan tan básico pensado para este tipo de situaciones, si además somos buenos conocedores de que no tenemos a un segundo entrenador licenciado? Es decir, que si no está Ancelotti, ni David Ancelotti, ni el otro ayudante de Carlo Ancelotti pueden dar las ruedas de prensa. ¿Cómo puede ser que esto suceda en el Real Madrid? Y es lo que básicamente todos nos preguntamos. Evidentemente, el Real Madrid tiene que tener pensadas este tipo de situaciones y sin embargo no las tiene. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero desde luego últimamente en Twitter yo lo que sí he visto es un debate muy calentito acerca del departamento de comunicación del Real Madrid, que debería plantear las cosas de una manera completamente distinta. Obviamente en un partido de Champions donde te está viendo prácticamente todo el mundo, medios de comunicación de todo el mundo, no puede ser que tu equipo no tenga obviamente un representante en esa sala de prensa. Luego nos quejaremos de que la prensa dice cosas que no son, claro, pero es que no podemos empezar por no mandar a nadie. Así que bueno, veremos a ver cómo se soluciona esto, aunque bueno, ya estando Carlo Ancelotti, supongo que después del partido habrá rueda de prensa. En lo que sí creo que puede haber algo más de competencia precisamente es con el fichaje de Tchouaméni, pero por parte del Paris Saint-Germain, no lógicamente por parte del City, que parece que en las últimas horas se ha retirado de la carrera por el jugador. Pero el problema es que el PSG nos tiene tanta manía y va tanto a por nosotros que evidentemente van a hacer todo lo que puedan por reventarnos cualquier fichaje. Y obviamente cuando se trata de otro francés, que por cierto también ha estado hace bastante tiempo en la órbita del Paris Saint-Germain, como es Aurélien Tchouaméni, pues lógicamente hay que creérselo. Yo personalmente sí que me creo, puesto que lo dice además Le Parisien, que es el periódico casi oficial del Paris Saint-Germain, que Al-Khelaifi está estudiando poner 80 o incluso 100 millones sobre la mesa por el jugador. Claro, lógicamente, lo que quiera, como si quiere poner 200, daos cuenta de que esta gente tiene ingresos ilimitados, puesto que solo tienen que pedirlo y ya está, y en este sentido no se tienen que preocupar por prácticamente nada más. Así que sí, efectivamente vamos a tener un duro competidor por Tchouaméni, porque aquí el acuerdo no es... Con el jugador ya está hecho, ¿vale? El problema es el Mónaco. El Mónaco, lógicamente, pues va a pedir todo lo que necesite y más. Porque si ellos pueden, lógicamente, hacer carrera o hacer dinero con este jugador, pues lógicamente lo van a hacer porque es un club netamente vendedor. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a mantener la confianza y la esperanza. Tchouaméni es un grandísimo jugador y desde luego sería un grandísimo fichaje para el Real Madrid, pero lógicamente hay muchos más equipos interesados y cuando se trata además del PSG, encima partimos con cierta desventaja.